Jorge Bisbal Martelo no es el primer excongresista colombiano condenado por nexos con los paramilitares, esos escuadrones de la muerte que durante décadas se dedicaron a asesinar, secuestrar, desaparecer y desplazar personas. Claro, también a traficar toneladas de cocaína hacia Estados Unidos y Europa. Hagamos memoria. Ya van 259 políticos colombianos condenados por vínculos con dichos grupos armados ilegales. 59 de ellos fueron senadores o representantes a la Cámara. El paramilitarismo en la más moderna de sus versiones en Colombia nació a comienzos de los años 80 como una estrategia militar ilegal para contener a las guerrillas, especialmente a las FARC y el ELN. Los principales promotores de su financiación y expansión fueron los grandes narcotraficantes de la época. Sin embargo, sectores económicos, políticos, militares, hacendados, delincuentes comunes y hasta desertores de la guerrilla también hicieron parte de los paramilitares. Aunque su existencia era un secreto a voces, el tema de los nexos de los sectores políticos con los grupos de autodefensa solo vino a quedar en evidencia en 2006, cuando el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso dijo los nombres de los principales dirigentes con los cuales habían hecho pactos para acceder a alcaldías, gobernaciones, consejos, asambleas y hasta el Congreso de la República. Los acuerdos entre políticos y paramilitares ocurrieron entre 2000 y 2006, por eso la prensa bautizó ese oscuro episodio de la vida nacional con el nombre de parapolítica. Eran las épocas en que el mismo Mancuso se pavoneaba diciendo que su grupo armado ilegal controlaba el 35% del Congreso de la República. Querían refundar la patria, como ellos mismos lo dijeron varias veces. Los vínculos entre políticos y paramilitares alcanzaron distintos niveles. Primero, en departamentos como Sucre ocurrió que los políticos eran los jefes de los paramilitares, a quienes dieron órdenes de cometer las más escabrosas masacres. Chengue, Macayepo y El Salado fueron algunos de esos dolorosos ejemplos, en los cuales los asesinos llegaron al punto de jugar fútbol con las cabezas de sus víctimas. Segundo, los acuerdos estrictamente electorales. En departamentos como La Guajira, Cesar y Magdalena, lo que hubo fue una repartición geográfica de los votos concertada por los paramilitares en las elecciones de 2002 y 2006. Así garantizaban el triunfo de sus candidatos, evitaban que se desperdiciaran votos y evitaban también confrontaciones entre los candidatos. Una verdadera burla a la democracia. 3. Los políticos que eran chantajeados por los paramilitares. En otras regiones del país, los paramilitares no se metieron tanto en la definición de los candidatos. Ganara quien ganara, tendría que darles parte de los recursos públicos para financiar su accionar. 4. Los congresistas que fueron asesores de los paramilitares. En este último grupo está Jorge Bisbal Martelo, el excongresista que acaba de ser condenado por la justicia por asesorar ideológicamente al ex jefe paramilitar Carlos Castaño. ¿De qué sectores son los más de 59 congresistas condenados por vínculos con los paramilitares y los más de 300 políticos procesados en el país por dichos hechos? De la coalición del entonces presidente Álvaro Uribe y hasta de la oposición liberal. Entre los partidos a los que pertenecieron están el Partido Liberal, Cambio Radical, el Partido de la U, el Partido Conservador, Colombia Viva, Colombia Democrática, Alas Equipo Colombia y Convergencia Ciudadana. Una verdadera muestra variada de la política criolla. Expresidentes del Congreso como Miguel Pinedo Vidal del Magdalena y Javier Cáceres Leal de Bolívar fueron condenados a 9 años de prisión. Pero el caso más emblemático es el de Mario Uribe Escobar, también expresidente del Congreso y primo del expresidente de la República Álvaro Uribe Vélez. Fue condenado a 7 años de cárcel. Jairo Merlano, Eric Morris y Álvaro García Romero fueron condenados en Sucre. También el exgobernador de ese departamento, Salvador Arana, a quien pese a estar investigado, el entonces gobierno nacional de Álvaro Uribe Vélez nombró como diplomático en Chile. Álvaro Araujo Castro, Alfonso Campo, Muriel Benito Rebollo, Mauricio Pimiento, Luis Eduardo Vives, Eleonora Pineda, Juan Manuel López Cabrales, Reginaldo Montes y César Pérez García fueron otros de los legisladores a los que la justicia halló culpables. A este último le dieron 30 años de cárcel por la masacre de 43 personas en Segovia, Antioquia, en 1988. Al ver que la mayoría de procesos contra congresistas en la Corte Suprema de Justicia terminaban en condena, varios de ellos intentaron renunciar a su curul para ser procesados sin fuero por la justicia ordinaria, que les ofrecía una doble instancia. Alfonso de la Espriella, Zulema Hattin y Julio Mansur fueron algunos de ellos. El primero aceptó cargos y fue condenado, mientras que los otros dos siguen procesados.
El último en intentar esa jugada fue Jorge Bisbal Martelo, el congresista que este 20 de junio terminó condenado a 9 años de cárcel y 4.650 millones de pesos de multa por asesorar al ex jefe paramilitar Carlos Castaño. No obstante, la gran mayoría de los políticos condenados se las arreglaron para que sus hermanas, hermanos, hijos, primos, tíos, vecinos y demás aliados políticos heredaran su caudal político. Juan Manuel López Cabrales fue a prisión, pero su esposa Arlet Casado llegó al Congreso. Doris Vega heredó la curul de Luis Alfonso Gil. Teresita García se quedó con los votos de su hermano Álvaro el Gordo García. El senador conservador Ciro Ramírez también capoteaba investigaciones mientras su hijo se lanzaba al Congreso. Algunos ya salieron de prisión por pena cumplida. Otros buscan pista en la Justicia Especializada para la Paz, diseñada en el marco del proceso de negociación con la exguerrilla de las FARC. Es el caso del ex senador Álvaro García, quien a través de esta estrategia pretende que le concedan la detención domiciliaria para cumplir allí los 40 años que le impusieron de condena por la masacre de Macayepo. Es una página de la historia del país que sigue inconclusa, en buena medida porque los grandes jefes de las autodefensas fueron extraditados a Estados Unidos por el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez. Se fueron sin decirle la verdad a las víctimas y con todos sus secretos sobre las relaciones con los políticos.